Bienvenidos a esta bolilla número 6, punto número 2, sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo. Vamos a continuar y vamos a ver en este caso, en el marco de la bolilla número 6, vamos a ver qué atribuciones, ¿no?, tiene este Poder Ejecutivo, que ya sabemos que es un poder unipersonal, que el presidente de la nación es el titular de un Poder Ejecutivo fuerte, donde tiene las atribuciones concedidas en el texto constitucional, donde esas atribuciones están enumeradas y precisadas en este texto constitucional. Entre esas atribuciones, y para irlas analizando, van a abrir sus constituciones y nos vamos a centrar en el artículo 99. Bien, a lo largo de sus incisos nos marca cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Vamos a hablar y mencionar, a vuelo de pájaro, algunas atribuciones de este Poder Ejecutivo. Entonces vamos a ver que en el inciso cuarto tiene entre sus facultades, tiene facultades de nombramiento. Sí. Bien, entonces en el inciso cuarto dice que nombra a los magistrados de la Corte Suprema de la Nación, acá es con acuerdo del Senado, y además nombra a los jueces de los tribunales inferiores. ¿De qué manera a los jueces de los tribunales inferiores? Esos nombramientos son con intervención del Consejo de la Magistratura, ¿bien? De una terna no vinculante que le presenta el Consejo de la Magistratura, y ahí también requiere el acuerdo del Senado en sesión pública, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Que fueron muy debatidos en su momento los nombramientos que hizo el presidente Macri a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque los nombró en un momento por comisión, se llama, ese tipo de nombramientos, cuando no estaba el Congreso. Después el Congreso tenía que aceptar o rechazar estos nombramientos. Porque lo designa el presidente a los miembros de la Corte, ¿no? Cuando hay una vacancia, pero el Congreso, el que con acuerdo. Claro, tiene que tener del Senado. Del Congreso. Sí. Entonces, vamos a pasar ahora a otra facultad del inciso 5, que indulto con muta penas. Además, según el inciso 7, nombra y remueve, recuerdan, al jefe de gabinete y los demás ministros. Vamos a ver que en el inciso 9 puede prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso o puede convocar a sesiones extraordinarias también. En su inciso 11 vemos que en sus facultades tiene la conclusión y firma de tratados, ¿bien? Después, para que el tratado ingrese al derecho interno, va a tener que ser aprobado por una ley del Congreso, o sea que acá es un acto como complejo, ¿no? Donde intervienen dos órganos. Claro, sí. En los únicos casos que no va a necesitar acuerdo es cuando designe o remueve ministro, su propio ministro o el jefe de gabinete, por ejemplo, o algunos funcionarios propios de la administración pública. Sí, digamos, porque eso hace su función exclusiva, ¿no? Para el resto, sí, que ahí vos vas a seguir mencionando, sí va a necesitar. Entonces, vamos a ir de forma pormenorizada a hablar de esto, de que hablamos de los nombramientos. Regula, por un lado, la designación de los jueces de la Corte, como recordamos, con acuerdo del Senado, y además en sesión pública. Y por el otro lado, la elección de los jueces federales entre esa terna que le presenta el Consejo de la Magistratura, y también requiere del acuerdo del Senado. Recordemos también lo que hablamos acá sobre los nombramientos en comisión, claro, que después necesitan ser aceptados o rechazados por el Senado. En cuanto a la negociación y firma de tratados, que ya hablamos que está en el inciso 11, el presidente tiene a su cargo, como jefe de Estado, las relaciones internacionales. Recuerden la jefatura de Estado que ya vimos, que era que el presidente se consideraba como un supremo, pero no en consideración de los otros poderes, sino como que conduce las relaciones internacionales, tanto con otros estados como con organismos internacionales. Por eso era titular de esta jefatura de Estado. Entonces, el presidente va a tener la competencia, la atribución para firmar y concluir tratados, para negociar esos tratados, pero para que ese tratado ingrese, como dijimos hace rato, en nuestro derecho interno, se requiere que sea aprobado por el Congreso. En cuanto al estado del sitio, es un acto complejo. Vamos a tener presente acá, en el inciso 16, cómo se distribuye la competencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando se trata de un ataque exterior, ¿qué pasa? El estado de sitio va a ser declarado por el presidente, con acuerdo del Senado. Ahora, cuando la causal sea una conmoción
interior, perdón, después corregimos el PowerPoint, el estado de sitio acá es declarado por el Congreso, y el presidente solo lo va a poder declarar cuando ese Congreso está en receso. Y durante el estado del sitio lo que el presidente puede hacer es arrestar, es trasladar personas de un lugar a otro del país. Lo que no puede, por supuesto, es aplicarle una pena o una condena, porque eso ya es facultad propia del Poder Judicial. Exactamente. Bien. Cuando vamos al inciso 15, el presidente puede declarar la guerra, ordenar represalias, pero acá también necesita de autorización y aprobación por el Congreso. Es lo que se denominan los poderes de guerra que tiene el Poder Ejecutivo. Exactamente. También puede, como dijimos, prorrogar y convocar a sesiones extraordinarias, prorrogar las ordinarias y convocar a extraordinarias. Y además, recuerden que él abre las sesiones ordinarias cada año, donde presenta su balance, su mensaje presidencial. ¿Bien? Donde están las cámaras reunidas en asamblea, y ahí reciben estas cámaras el mensaje del presidente. Puede prorrogar las sesiones ordinarias en el inciso 9, que es una facultad concurrente con el Poder Legislativo, y llamar a extraordinaria cuando por razones de interés grave debe convocar al Congreso. ¿Bien? Por otra parte, vamos a ver atribuciones de carácter colegislativo, ¿no? Acá se denominan así una función, una atribución colegislativa, porque participa el Poder Ejecutivo en ese proceso de formación y sanción de leyes. Entonces, interviene en una de las etapas que componen ese proceso de elaboración de leyes, sin que eso implique que se le esté delegando a él una función legislativa propiamente dicha, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo interviene en esa etapa de promulgar y publicar la ley. O sea, es la etapa de eficacia, ¿no es cierto? Que comienza en el momento en que el Poder Ejecutivo recibe el proyecto de ley aprobado por el Congreso. Bárbaro. Entonces, ¿ahí qué podés hacer cuando recibiste el proyecto aprobado por el Congreso? Lo verificás, lo examinás, y después si todo es constitucional, si no hay algo prohibido, se lo analiza. Bien, y supongamos que lo quiera promulgar. Puede promulgarlo o vetarlo. Lo puede promulgar ya sea expresamente o tácitamente, si transcurrido 10 días de que recibió el proyecto, no hizo ningún tipo de objeción, entonces listo, se considera que tácitamente está aprobado completamente. Bien, o si no lo puede vetar. Exactamente. En todo o en sus partes. En todo o en sus partes. Si es en parte, después tiene que volver de nuevo, digamos, el Congreso, que ustedes ya habrán visto cómo es el modo de sanción de las leyes. Bien, y si el proyecto es aprobado, entonces se convierte en ley. Exactamente. Y lo publica en el boletín oficial, y a partir de su entrada en vigencia, bueno, va a ser obligatorio. Exactamente. Bien. Entonces, por otro lado, vamos a hablar ahora sobre los decretos ya reglamentarios. Estos decretos reglamentarios, tengan acá presente el artículo 28 de la Constitución Nacional, eran los únicos que tenían reconocimiento constitucional antes de la reforma del 94. Vos acá lo que haces es reglamentar los pormenores que necesita una ley para su aplicación. Y lo haces de acuerdo al 28, de una forma razonable y sin alterar el espíritu de esa ley. Exacto. Porque acá vos, en la jerarquía, tenés esa ley como base, ¿no? O sea, tiene una jerarquía mayor a este decreto, entonces tenés que no alterarle. Hace operativa la ley. Exactamente. Hace que se pueda. Por eso no podés hacer operativo algo con alguna contradicción. Tenés que guardar la coherencia. Y en la regla de la supremacía hay un orden jerárquico inferior del decreto con relación a la ley, que es superior. Bien. Ahora bien, entonces hemos visto, para terminar ya con esta cápsula, las atribuciones del Ejecutivo que están en el 99 y en sus incisos. Hemos analizado lo que son los decretos reglamentarios, y ahí básicamente tengan en cuenta que al reglamentar yo no puedo alterarle el espíritu a la ley. Exactamente. Bien, los esperamos ahora en la próxima cápsula para hablar ya de atribuciones, pero de carácter legislativo, bien, de los decretos delegados, de decretos autónomos también vamos a hablar, y de los tan conocidos y debatidos decretos de necesidad y urgencia. Bien, los saludamos y los esperamos en la próxima.